Gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer poder colaborar y poner un granito de arena en la capacitación y tal vez el recordar algunos términos y nociones en el área de arritmias cardíacas, que es tan importante no solamente para la ayuda tan valiosa que ustedes nos van a prestar en esas circunstancias, sino además para la vida como médicos eh, en el campo que se desempeñen a futuro, así sean ortopedistas, cirujanos, lo que sea, y que esto les dé herramientas para que no se asusten cuando reciban un electrocardiograma. Bueno, ¿me escuchan bien, sí? Sí, señora, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la definición etimológica de la palabra arritmia. Arritmia, si fuéramos estrictos, diríamos que no tiene ritmo. Y hablaríamos en caso de, como lo conocemos nosotros, arritmia, de disritmia, pero para efectos prácticos y ya como conocemos el lenguaje médico, lo vamos a referir a arritmias cardíacas. Entonces, la arritmia cardíaca básicamente se define como una alteración en el ritmo cardíaco normal. Para esto es importantísimo definir qué es un ritmo cardíaco normal. Tiene varias características. Bueno, antes de eso les voy a comentar cómo se diagnostica una arritmia cardíaca. Una opción es el examen físico. La otra opción es el electrocardiograma, que vamos que es por excelencia la forma del mecanismo diagnóstico de detección de arritmias cardíacas. La otra es más modernas, que son el visoscopio, que es lo que vamos a tener a mano más, de forma más rápida ahora en las unidades cuando ustedes vayan. El monitoreo de tensión arterial, el holter cardíaco, y otros de una tecnología más avanzada como el implante de relator de eventos, que esto es un dispositivo que se coloca de forma subcutánea y que nos permite detectar arritmias cardíacas en tiempo más prolongado. Y posteriormente, ya de últimas circunstancias, es el estudio electrofisiológico, que ya son un campo ya más avanzado que lo realizan los electrofisiólogos. Bueno, entonces, ¿cómo es un ritmo cardíaco normal? Varias características. Primero, hablemos de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, digamos que nominalmente se considera que varía entre 60 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, ese es un valor que es absolutamente relativo. Ustedes han dado como todas estas definiciones que encuentran, una cosa es lo que encuentran no escrito en estudios y ya definiciones concretas sobre el papel, pero otra muy diferente es la que uno se encuentra directamente con el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Una frecuencia cardíaca normal, como dice aquí en este renglón, para un paciente cardiópata, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto puede ser hasta cierto modo un ritmo cardíaco acelerado para ese paciente. O pacientes, por ejemplo, que hacen ejercicio de forma regular, atletas, ellos manejan unas frecuencias cardíacas un poco más bajo y a pesar de que esté dentro del rango, fuera del rango de normalidad, para esos pacientes es totalmente adaptativo. Igual cuando uno, por ejemplo, va a trotar una frecuencia cardíaca mayor de 100, es taquicardia, pero es una taquicardia sinusal y no es necesariamente anormal. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es la onda P. La onda P se evalúa básicamente, la onda P debe ser sinusal. ¿Qué quiere decir la onda P? Es lo que vemos aquí en el trazo electrocardiográfico. Debe anteceder al complejo QRS, debe tener un segmento PR totalmente igual en todos los complejos y además debe tener la misma morfología. Debe tener además un intervalo PR constante, que es lo que les decía, este es igual a este y al siguiente complejo, y la distancia RR debe ser igual a distancia PP. Ese es el concepto de la onda P sinusal. Me falta uno y es que en derivaciones, en el electrocardiograma de 12 derivaciones debe ser positiva en derivaciones que miran la pared inferior. ¿Qué quiere decir? Derivaciones que son D2, D3 a BF y de B2 a B6. Esa es la definición de una onda P sinusal. Listo. La otra característica del ritmo cardíaco normal es que el impulso cardíaco se propaga por las vías de conducción normales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de vías de conducción, necesariamente tenemos que referirnos a este esquema muy bien estudiado que nos habla de los dos nodos que tenemos de la conducción eléctrica y las vías de conducción. En primer lugar, tenemos el nodo sinusal. Posteriormente, esta conducción eléctrica que se genera en este grupo de células especializadas y autónomas conduce la
el impulso eléctrico a través de dos haces, que es el tracto internodular anterior, el medio y el posterior, hacia el nodo auriculoventricular o el nodo de Ashok-Tawara. Posteriormente pasa a las de His, que este segmento se encuentra dentro del primer segmento del tabique interventricular y se dirige hacia los dos ventrículos, hacia la rama izquierda y la rama derecha, para posteriormente pues estimular el ventrículo a través de las últimas fibras. Okay, aquí vemos un poco más esquemático. Está el nodo sinusal, las tres fibras de conducción interatrial entre los dos nodos, el nodo auriculoventricular, el haz de His. Este es muy importante porque eso nos va a determinar, ahora les explico, de dónde se pueden generar las arritmias y la clasificación de arritmias, la rama derecha de las de His y la rama izquierda con la red de Purkinje. Ok, la cuarta característica que determina el ritmo cardíaco normal es la velocidad del impulso, que debe ser normal. ¿A qué se refiere esto? Cada grupo de células que tenemos dentro tanto de cada nodo como dentro de los tractos internodales tiene una velocidad de conducción específica, que hace que la conducción, aparte que se conduzca de forma pues característica, hay algunos segmentos, por ejemplo el nodo auriculoventricular, que retrasan la conducción eléctrica que viene por estos haces, con el fin de que la aurícula tenga tiempo de hacer la contracción auricular mecánica y poder permitir el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Les describo aquí algunas, las velocidades de conducción. Entonces, los haces auriculares conducen a 0.5 metros sobre segundo. En el nodo auriculoventricular, como les decía, se genera un retardo en la conducción de 0.05. Los ventrículos conducen un poco más rápido, a 2 metros por segundo. A nivel de las de His, la rama izquierda y la rama derecha, 2 metros por segundo, y las fibras de Purkinje son las más rápidas. Ok, aquí este es un diagrama que nos muestra los microretardos, digamos, en la conducción eléctrica, y esta disminución en la velocidad de la conducción está generada porque las células tienen unas características diferentes. Ok, esto tiene gran importancia aquí y se va a entender un poco más adelante. ¿Por qué? El grupo de células que se encuentran a nivel del nodo sinusal son las que mandan el ritmo cardíaco, digamos, es para que se imaginen como si fuera esto fuera una orquesta. Este es el que lleva la batuta, ese es el director de la orquesta. Él puede generar impulsos cardíacos, pero no es el único que las puede generar. Tenemos que los impulsos cardíacos se pueden generar también en el nodo auriculoventricular o en cualquier parte de la aurícula o en cualquier parte del ventrículo, incluido en las fibras de Purkinje. ¿Por qué es tan importante entender esto? Si el ritmo cardíaco, si las células que se despolarizan son las células en el nodo sinusal, la frecuencia cardíaca que tenemos es de 60 a 100 latidos por minuto. Si es en las células atriales, ellas conducen más lento y su velocidad de 55 a 60 por minuto. Pero ya si es en el nodo auriculoventricular, es de 45 a 50 latidos por minuto. Este sistema es súper interesante y muy valioso. ¿Por qué? Porque no necesariamente, si nosotros tenemos el director de la orquesta, que es el de la batuta, y si solamente él tuviera la potestad de generar los latidos cardíacos, pues entraríamos en paro cuando esto dejara de funcionar. Entonces vienen los suplentes, que son los que, si este falla, entran los otros a comandar. Y es por eso que cuando hay alteraciones en el ritmo sinusal, entran otras fibras a funcionar, pero ellas funcionan a una velocidad un poco más lenta, como vemos acá, y eso explica por qué en el electrocardiograma, cuando hay alteraciones, dependiendo del nivel, explican por qué la frecuencia cardíaca es esta y no mayor. Ok, esto nos obliga, digamos, a pensar que hay tres propiedades básicas que generan la actividad eléctrica cardíaca. La primera es el cronotropismo, que es la capacidad de generar la velocidad de los latidos cardíacos. El otro es automatismo, que es la autonomía para generar ellos mismos y cada grupo celular la estimulación eléctrica. Y el otro es dromotropismo, que es la capacidad de conducción eléctrica. Entonces podemos concluir que cualquiera de las alteraciones de estos 4 puntos anteriores, por ende, genera una arritmia cardíaca. Entonces, entendiendo esto, vamos a mirar qué tipos de arritmias cardíacas hay dependiendo de qué características de ese sistema de conducción se dañan.
Tenemos, según su origen, puede ser supraventriculares, son todas las arritmias que se generan antes del haz de His. Las arritmias ventriculares son las que se originan por debajo del haz de His y tienen unas características específicas en el electrocardiograma. Según la velocidad, puede ser lentas o puede ser rápidas. Si son de menos de 60 o mayor de 100 latidos por minuto. Y según su repetición o frecuencia de aparición, puede ser o crónicas, que se consideran permanentes, o paroxísticas, que son intermitentes. Entonces, de la mezcla que tengamos entre este grupo de arritmias cardíacas con estas velocidades y estas velocidades con estas, de ahí se generan los nombres por las que conocemos a las arritmias cardíacas. Las arritmias supraventriculares, como les decía, son las que se generan por encima del nodo del haz de His, Pueden ser sinusales, pueden ser auriculares, que se originan en la aurícula, pero no en el nodo sinusal. Pueden ser nodales, exactamente por encima del haz de His, y las otras pues son las ventriculares. Ok, cuando analizamos el sistema de conducción eléctrico, y recordamos que probablemente ustedes lo vieron en pregrado, cada despolarización genera un potencial de acción, tanto eléctrico como a nivel muscular, que tiene unas características específicas, y es aquí donde, si recuerdan o si le echan una mirada a esto, aquí no voy a hablar de eso, entran los canales de calcio, de sodio y de potasio a actuar para cambiar la polaridad de la membrana y poder generar un impulso eléctrico que se transmita al músculo cardíaco. Esto lo hemos representado en el electrocardiograma en esta forma. Tenemos la onda P, que habla de la conducción eléctrica y la despolarización a nivel auricular, primero la derecha y luego la izquierda, es el último segmento. Luego viene un segmento que es el tiempo que demora la contracción auricular y mientras pasa el impulso al ventrículo, que es la onda QRS. Viene un segmento ST, que es el proceso de cambio entre la repolarización, la despolarización y la repolarización, que es la onda T. Okay. Esta representación del electrocardiograma tiene una explicación, obviamente, en el ciclo cardíaco en cuanto al cambio de presiones intraventriculares que hace que las válvulas se cierren o se cierran o se abran para pues, activar todo el circuito cardiovascular. Okay. Importante que ustedes se den cuenta cuando van a analizar un electrocardiograma y una arritmia, que los parámetros del electrocardiograma sean los estandarizados, que debe ser a 25 milímetros por segundo y 1 milímetro equivale a 10 milivoltios. Eso es clave para poder analizar un trazo electrocardiográfico. Muchas veces se pueden pasarle un trazo electrocardiográfico que uno considera, por ejemplo, que es una hipertrofia ventricular, resulta que el trazo está totalmente alterado y los voltajes porque no está esto estandarizado. Lo primero que hay que hacer cuando ustedes se van a un electrocardiograma y vayan a analizarlo es que los parámetros estén estandarizados de la toma del electrocardiograma. Bueno, entonces hablemos de las alteraciones en el ritmo cardíaco que generan arritmias. Vamos a hablar de bradicardias, que son estas, una bradicardia sinusal. Tenemos la onda P, las características que les había comentado, pero la velocidad a la que está latiendo el corazón es menos de 60 latidos por minuto. La otra es la taquicardia sinusal, que es mayor de 100 latidos por minuto, que no necesariamente es patológica y usualmente corresponde a respuestas fisiológicas del corazón. Ustedes van a dar cuenta, en cuidado intensivo tal vez lo ve uno más palpable, y es que uno de los signos importantísimos de cambios hemodinámicos del paciente, o mejoría o empeoramiento, son alteraciones en el ritmo cardíaco, y es una de las cosas que cambian cronológicamente antes que otros parámetros que no puede haber. Y la otra que podemos observar es una arritmia sinusal, que es un latido cardíaco que se genera en el nodo sinusal. Ustedes ven que tiene la misma morfología, pero es un latido que es prematuro con respecto a la secuencia rítmica que venía teniendo el paciente. Ok, según la ubicación de las arritmias, entonces puede ser arritmia sinusal, que se origina pues el nodo sinusal, como ya les ha comentado, o una arritmia que se origina en las aurículas, pero no necesariamente en el nodo sinusal. ¿Qué características tiene? Es una onda P, que también es positiva,
pero puede tener un PR variable, eso depende de la distancia a la que se encuentre el nodo auriculoventricular, el foco auricular que está generando el impulso, y puede tener una morfología diferente. Si ustedes ven, esta es más alta, tiene un mayor voltaje que esta. Y la otra es el marcapaso auricular migratorio, que son diferentes focos auriculares que están generando impulsos, digamos a la loca, pero que el ventrículo, el nodo auriculoventricular los capta y genera la contracción ventricular. Entonces, ustedes ven que hay una onda P, efectivamente, antes de los complejos, efectivamente, con un PR variable, pero la morfología de la onda P es totalmente diferente. Son totalmente diferentes. Ok. Hablemos de las arritmias supraventriculares, que a veces no necesariamente se encuentra en la onda P. Y eso tiene que ver con que probablemente se genere la contracción auricular, pero quede detrás del complejo. Y eso, digamos que se explica con la cercanía del nodo auriculoventricular. Entonces, la onda P, por ejemplo, aquí no está, no se observa y vuelve a aparecer aquí después de la onda anormal. O esta que se genera después del complejo QRS, es decir, primero se contrae el ventrículo y luego se despolariza la aurícula. Esta es una taquicardia supraventricular típica. Ustedes ven que es un RR rítmico, la misma distancia, pero no se encuentra onda P. Ok, las 12 hallazgos o diagnósticos de arritmias supraventriculares con cortocircuitos auriculares que tienen impacto en comorbilidad de los pacientes son una que es la fibrilación auricular y la otra es el flúter auricular. La fibrilación auricular se genera, ustedes ven que es arrítmico, no se observa onda P, a veces pudiera haber una onda que se pudiera confundir, pero en general si uno lo mira desde lejos, no hay ondas P o ondas P muy chiquiticas, y eso se genera por unos microcircuitos que hay en las aurículas que conducen hacia el ventrículo. La velocidad de estas ondas P es más de 150 latidos por minuto, pero es de la contracción auricular. La contracción ventricular es diferente, es decir, la velocidad a la que corren los ventrículos es diferente. Esta es la gráfica, el electrocardiograma típica de un flóter auricular. Si ustedes ven, son dientes en sierra o de dientes de piraña, que en donde, digamos, se explica por qué hay unos circuitos un poco más amplios en las aurículas, que generan que la aurícula no se contraiga de forma simétrica, sino que comienza como a fibrilar. Estos dos tipos de arritmia, pues ustedes saben que son de un manejo un poco diferente a las anteriores. Tienen que ver usualmente con enfermedades preexistentes cardíacas como valvulopatías o hipertensión arterial, pues que es la primera causa de arritmias a nivel mundial. Okay, las arritmias ventriculares, como su nombre lo dice, se originan por debajo de las de His y por eso tienen un complejo ancho. Pueden ser de morfología homogénea, por decirles así, se llama taquicardia ventricular, o puede ser una fibrilación auricular donde el voltaje es variable, o pueden corresponder a una torsión de puntas, que ocurre una despolarización helicoidal de toda la masa muscular. Esos tres tipos de arritmias son los tipos de arritmias que hay que actuar de forma inmediata o perdemos el paciente. El manejo de ellas es inmediatamente colocar un choque eléctrico que hace que se organicen las fibras, la conducción eléctrica y vuelva al ritmo normal. Ok, los bloqueos auriculoventriculares pues tienen que ver con retardo en la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Les voy a hablar algo pues muy sucinto de esto. El bloqueo AB de primer grado básicamente son ondas P que son sinusales, pero hay un retardo en la conducción eléctrica entre la aurícula y el ventrículo. Y por eso la onda, el segmento PR está prolongado, pero de forma, todos miden lo mismo. El bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, es en donde el PR se va prolongando poco a poco, hasta que pronto se pierde. Es decir, hay una onda P que no conduce y se pierde la conducción eléctrica en ese momento. Estos dos, tanto el bloqueo AB de segundo grado como el de MOVITS 1, son trazos que, digamos, no requieren un manejo especial, hay que hacer vigilancia.
porque mirar qué probables causas las pueden estar ocasionando, porque sí pueden avanzar, sí pueden requerir otro tipo de manejo. El de segundo grado es el MOVIS 2 y se genera básicamente porque hay una onda P que pierde su conducción eléctrica de un momento a otro. Estos tipos de ritmo pueden generar síntomas como síncope o lipotimias, inclusive dolor torácico. El manejo de este tipo de arritmias pues es necesariamente colocación de marcapaso, al igual que el bloqueo AB de tercer grado, en donde la conducción eléctrica está disociada con respecto a la contracción ventricular. Entonces tenemos una ritmicidad de las ondas PP y de las ondas RR, pero cada una va por su lado. Ok, esta es una gráfica que encontré que me pareció súper útil para mostrarles. Esta la diseñó el doctor Matiz, cardiólogo del Bosque, en donde muy fácilmente en 3 segundos puede saber uno de qué origen es la arritmia cardíaca. Para esto hay que hacerse, digamos, 3 preguntas claves, pues valdría la pena que la copiaran. La primera, hablando de la onda P, entonces hay que tener en cuenta el QRS, la onda P y el RR. Entonces la primera pregunta que se haría es sobre la onda, sobre el complejo QRS. ¿Eres ancho o no eres ancho? Eso les va a clasificar el paciente para mirar si es un complejo que se genera a nivel supraventricular o ventricular. La siguiente pregunta es onda P. ¿Dónde estás? ¿Existes o no existes? Y si estás, ¿dónde estás? Es decir, antes o después del complejo QRS. Y la tercera pregunta es RR, si es básicamente regular o irregular. Si ustedes ven esta gráfica, muy fácilmente se dan cuenta que solamente hay 3 ritmos irregulares. El primero es la arritmia sinusal, el segundo es la fibrilación auricular y el tercero es la arritmia ventricular monomorfa. Perdón, la fibrilación ventricular. El resto ya son todas regulares. Esta gráfica me pareció como clave, muy rápida, si uno la logra introyectar en su esquema mental, pero solamente es útil para en ausencia de bloqueo de ramas o de vías accesorias y sin extrasístoles. Entonces, valdría la pena que la tuviera. Bueno, esas son las 3 preguntas que les decía. Ok, cuando ustedes encuentran una arritmia cardíaca, antes de pensar qué le voy a hacer, si, o qué, la clasifico ya rapidísimo, que yo pienso que lo primero es tratar de prevenir. Y se van a dar cuenta ahora que van a estar un poco más de tiempo en cuidado intensivo y es detectar qué probables factores tiene ese paciente que pueden hacer que su siguiente síntoma sea una arritmia cardíaca. Aquí esto se puede ver de forma tan sencilla, digamos, como una persona que llega a urgencias con diarrea o con vómito y que tiene alteraciones electrolíticas. Una de las probables manifestaciones puede ser, la primera puede ser un síncope, una lipotimia que tiene que ver con alteración de electrolitos y viene la arritmia cardíaca. Digamos que en ese caso uno no piensa en corregir la arritmia cardíaca, en dándole un antiarrítmico, sino mirar efectivamente la causa y corrigiéndole la causa, pues se corrige por ende la arritmia cardíaca. Es importantísimo determinar la prevención, lo otro es determinar el contexto clínico del paciente, que es lo que les comentaba. Usualmente el corazón se manifiesta por circunstancias externas. Digamos que en mi ejercicio profesional he visto obviamente pues arritmias cardíacas derivadas de patologías intrínsecas cardíacas, pero la gran mayoría que ustedes van a ver son consecuencia de ese corazón, se está manifestando por algo externo que está pasando. Y eso hay que tenerlo en mente. Las causas probables, pues determinar la corrección, como les decía, no necesariamente una arritmia cardíaca se corrige con antiarrítmicos o medicamentos, sino simplemente corrigiendo una deshidratación o inclusive, uno podría decir que en algunos casos el manejo de la arritmia cardíaca puede ser medicamentos ansiolíticos. Y es en el sentido de que la ansiedad produce palpitaciones o produce sensación de palpitaciones que no necesariamente puede estar acelerado el ritmo cardíaco y el manejo de esos no necesariamente es pensar en algo farmacológico cardíaco, sino en otro tipo de medicamentos. La otra cosa es evaluar si se puede poner en riesgo la vida con esa arritmia cardíaca y es detectar qué arritmias son potencialmente letales, como las arritmias ventriculares que requieren manejo inmediato. Entonces, el tratamiento puede ser inmediato, como la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular o torsión de puntas,
o a mediano plazo con uso farmacológico o un manejo definitivo, como en el caso de pacientes que requieran manejo, por ejemplo, con terapias de ablación que hacen el servicio de electrofisiología. Eh, y otra cosa es evitar la secuela, es decir, que vuelva a reaparecer la arritmia cardíaca o que las arritmias cardíacas como tipo fibrilación auricular o flúter auricular puedan generar estragos por embolia distal. Bueno, quería comentar algo muy sucinto porque probablemente se va a hablar la próxima semana de patologías cardíacas y COVID. Los pacientes que se han visto y se han descrito a nivel mundial con este tipo de patologías se describen que aproximadamente el 16% de los pacientes en las cortes chinas presentan arritmias cardíacas que son múltiples causas. Las más frecuentes y las que hemos visto acá también son bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares y tormentas arrítmicas, especialmente ocasionadas por miocarditis. Existen muchas causas, como les decía, una de ellas hipoxia o alteraciones electrolíticas o alteración del estado ácido-base, respuestas inflamatorias, sepsis, miocarditis, puede presentarse también infarto del miocardio o interacciones de los medicamentos que estemos usando, como probablemente ustedes han leído en los últimos 2 meses, o patologías de base descompensadas, como pacientes que tengan cardiopatías isquémicas o cardiopatías valvulares, que se pueden descompensar por todo el proceso inflamatorio sistémico que se está viviendo. Para ellos, pues debe hacerse una evaluación clínica para mirar cuál es la probable causa y por ende determinar cuál es el probable y mejor tratamiento. Con una evaluación electrocardiográfica, esto es importante tenerlo, no solamente con el visoscopio, sino que tenemos que tener algo objetivo, pues ya escrito en las manos para poder determinar con qué vamos a iniciar con esos pacientes. Identificación de las probables causas que sean modificables para prevenirlas y poderlas compensar. Y la medición de troponina es importante pues, para determinar una de las probables causas frecuentes que vemos en estos pacientes, que es la miocarditis. Bueno, una de las alteraciones más frecuentes que vemos en estos pacientes son alteraciones de la duración del intervalo QT. El intervalo QT es la distancia en tiempo que hay entre la despolarización del ventrículo y la repolarización total, es decir, el final de la onda Q. De la onda T, perdón. Este segmento, digamos, varía de acuerdo a la edad. De ahorita les paso una tabla. Es más largo en mujeres y en la forma, usualmente por los equipos ya lo traen el cálculo, pero uno para hacerlo manualmente, esta es la fórmula que podemos utilizar, que es la fórmula de Bassett. En pacientes que tienen fibrilación auricular se toma en cuenta la misma fórmula, pero teniendo en cuenta el RR más prolongado. Les comentaba que varía el QT, tanto en mujeres como en hombres y en personas menores de 15 años. Y es más prolongado en mujeres que en hombres, pero es muy poco. Estos son algunos de los factores que pueden alterar el QT. Pues encontramos unos modificables que están a nuestra cargo corregirlas y los factores no modificables que pues no se pueden modificar, pero hay que tenerlos en cuenta para iniciar algún manejo que pudiese eventualmente ayudar a prolongar ese QT. Esta es una gráfica que creo que ya está publicada en una alerta que iban a pasar en el área de seguridad de la clínica, publicada por Mayo Clinic, que me parece muy buena, en donde describen qué precauciones o qué pacientes se deben iniciar con manejo, pues el que actualmente estamos utilizando para manejo de pacientes con infección por COVID, en uso de hidroxicloroquina concomitantemente con otro tipo de medicamentos. No la voy a detallar aquí, vale la pena que la revisen, esto yo creo que ya está publicado, el doctor Tomás Romero lo va a publicar. Y esto está pues, semaforizado de qué se debe hacer cada ruta con cada electrocardiograma o cada hallazgo que encontremos con respecto a modificaciones de este QT corregido en cada una de las variaciones que uno pueda tener durante el tratamiento. Bueno, eso es todo lo que tenía para